América Latina es uno de los países hoy más dependientes del mundo, de las regiones del mundo, en términos, por ejemplo, de tráfico de datos. O sea, no se puede hablar de soberanía en ninguno de nuestros países, ni siquiera teniendo las mejores políticas públicas, cuando el 95% de tus datos pasan por Estados Unidos, fundamentalmente por el NAP de las Américas. ¿Cómo analiza que se está viviendo el tema de las democracias neoliberales? Durante bastante tiempo en algunos países inclusive se mostraban casi como fenómenos cerrados, que no tenían casi posibilidad de discutir. El efecto de Chile parece bastante fundamental en estos últimos tiempos, donde esto que era casi como el modelo casi indiscutible para algunos sectores, se ha transformado casi en la caída más contundente de los últimos meses. ¿Cómo analiza este fenómeno a nivel latinoamericano? Bueno, hay una enorme crisis de legitimidad que viene por toda la debacle de lo que ha pasado en los países de América Latina con el neoliberalismo, el sufrimiento que ha significado para estos países, el aumento de las desigualdades, la desesperación de los pueblos que están llevando a estos escenarios. Pero a la par también hemos visto que desde el punto de vista cultural, político, el neoliberalismo ha hecho estragos en nuestro continente. América Latina es uno de los países hoy más dependientes del mundo, de las regiones del mundo, en términos, por ejemplo, de tráfico de datos. O sea, no se puede hablar de soberanía en ninguno de nuestros países, ni siquiera teniendo las mejores políticas públicas, cuando el 95% de tus datos pasan por Estados Unidos, fundamentalmente por el NAP de las Américas. O cuando vemos los fenómenos que hemos estado viendo de guerrillas, de cibertropas en las redes, la creación en muy poco tiempo de cuentas falsas para legitimar el golpe de Estado, el hecho de que América Latina también es la región más dependiente de las redes sociales, por ejemplo, y cómo determinados esquemas que se instauraron simultáneamente con todos los procesos neoliberales en el orden de estos nuevos territorios digitales han estado funcionando. En el año 2011, Estados Unidos encargó un informe que lo hizo el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, dirigido en ese momento por John Kerry, que después fue secretario de Estado, donde, por ejemplo, se hizo un estudio país por país de qué características tenía en términos de uso de redes y plataformas sociales, y a partir de ahí se instauró lo que se llama, o algunos teóricos llaman, la doctrina de la conectividad efectiva, es decir, crear las condiciones para propiciar que los canales de comunicación fundamentales lo fueran. Entonces, todo esto escenario de enorme dependencia, de colonización cultural, mediática, está funcionando, aun cuando estamos viendo también, por supuesto, procesos que tratan de zafarse de todos estos procesos, ¿no? En este sentido, vemos una legislación europea que marcó ciertas reglas de juego, inclusive empresas de los Estados Unidos que trataban de captar la mayoría de los datos que circulan por Internet, los datos de privacidad de la gente. ¿Considera que sería posible pensar en legislaciones latinoamericanas que planteen modificaciones en este terreno? El problema que yo veo es que la izquierda y en general el campo popular no está debatiendo a fondo estos temas. O sea, mientras ha habido un avance, tenemos realmente una parálisis en cuanto a qué hacer en este escenario. Hubo algunos atisbos durante la presidencia de Correa y de Chávez, Correa en Ecuador, Chávez en Venezuela, por ejemplo, para la creación de un cable de fibra que se presentó. No, el de Cuba a Venezuela se hizo. Estoy hablando de todo el anillo de América del Sur. Y no se hizo, se perdió mucho tiempo. Hubo también programas para la repatriación de los contenidos, porque el 95% del tráfico tú escribes de Argentina a Uruguay y pasa por Miami, pero los contenidos todos están en plataformas básicamente norteamericanas. Entonces, la enorme dependencia, la colonización que hay, la imposición también de los modelos norteamericanos, tanto desde el punto de vista de las herramientas como de la industria cultural y todo ese imaginario, este es muy fuerte en América Latina. Y yo creo que en estos momentos en América Latina
se están aplicando como si fuera un laboratorio de pruebas de algunos de los artefactos que ya por supuesto ya han usado en otros procesos, pero se están aplicando aquí. En general, cuando se habla de algunas democracias, a veces se habla de democracias capturadas en Latinoamérica y en otros lugares donde ciertos grupos de poder parecen ser los que manejan hacia dónde van las decisiones políticas. ¿Cómo afecta? Pienso en una decisión que ha tomado en su momento el gobierno de Mauricio Macri, optando porque datos de algunos organismos oficiales de la República Argentina estén, por ejemplo, en servidores de Facebook. Digo, ¿cuál es el nivel de impacto cuando pensamos en democracias capturadas si datos de los ciudadanos de un país están en servidores de otro país controlados por una multinacional? La agencia de inteligencia norteamericana no existiría si Facebook se hubiera fundado hace 50 años. Es decir, hoy le estamos entregando todos nuestros datos, que es nuestra vida de nuestros países. Ellos ya son capaces de hacer análisis por cada calle de nuestros países, porque es toda una maquinaria que se sustenta su cadena de valor en los datos que comercializan al mejor postor y que también, por supuesto, entregan a las agencias de inteligencia y a los sistemas políticos. Lo acabamos de ver en Bolivia. La creación con la complicidad de Twitter de 10.000 cuentas falsas en 4 o 5 días para generar la percepción de que no había un golpe de Estado y que lo que se estaba produciendo allí estaba acompañado. Increíblemente hay gente que por supuesto pasa de eso, pero otra buena parte sencillamente cae en todo este tipo de trampas y a veces al final terminan imponiendo estereotipos, ¿no? Me comentaba un amigo el otro día, académico, que estaba espantado que sus compañeros académicos en España creían perfectamente que no hubo un golpe de Estado en Bolivia, que era absolutamente legítimo. Entonces estamos viviendo en un mundo donde estas operaciones psicológicas que antes se aplicaban en poblaciones en guerra, los Estados Unidos son meramente militares, se están hoy aplicando contra la población común de países además que no están en guerra, como pasó con Cambridge Analytica en Gran Bretaña y todo eso. Ahora sí, por último, ¿cómo podemos pasar de la lógica de ese tecno-optimismo que existía en los comienzos de Internet, casi como una revolución democrática para la posibilidad de la publicación, a un panorama bastante más agorero y preocupante relacionado con el guardado de datos personales de forma masiva e intromisión a la privacidad, a pensar en Internet en un terreno un poco más posiblemente positivo, pero sin caer en esa lógica del principio que claramente detonó lo que vino después? Hay que generar una cultura crítica frente a esta nueva realidad. No nos vamos a poder mudar para otro planeta. O sea, todo este mundo llegó para quedarse. Es parte de una revolución en la que estamos participando y que de ello depende también nuestra vida cotidiana. Pero hace falta una pedagogía para entender estas realidades y sobre todo necesitamos los instrumentos nuestros que garanticen la privacidad, la soberanía de nuestros países y normas éticas elementales para generar una convivencia donde no se conviertan estas redes en un lugar que hagan el mundo todavía más inhóspito de lo que es, ¿no? Muchísimas gracias. No, gracias. Gracias a ti.